Bienvenidos entonces a nuestro culto dominical, agradecidos del Señor de poder reunirnos una vez más y de manera presencial. Una alegría verles también, poder estar aquí reunidos de hace tanto tiempo que anhelábamos, ¿cierto? Poder estar nuevamente en nuestro templo y hoy día es posible. Les invito a los hermanos que están aquí de manera presencial, saludar también a los hermanos que están en la casa, ¿cierto?, viendo este culto, y invito a los hermanos que están aquí a ponerse de pie para orar y entregar este tiempo de adoración, de cánticos al Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por poder estar aquí y poder reunidos a adorar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú colocas en nosotros el querer y el hacer, Señor. Gracias, Padre, porque tenemos la libertad plena de adorarte, de poder, en torno a tu palabra, conocerte, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos que está en este lugar y por los hermanos que también están en sus hogares, Señor. Te pedimos que tú nos bendigas, que la presencia tuya sea en medio de nosotros, Señor, guiándonos a toda verdad, exhortándonos, Señor, amonestándonos en esta mañana, Padre. Que tu Espíritu Santo se mueva en este lugar y en cada corazón, Señor. Gracias te damos, dejamos este culto, Señor, en honor a tu nombre, en tus manos, Señor. Recibe este tiempo como una ofrenda de olor agradable delante de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer la palabra, si quieren pueden tomar asiento. En el Salmo 100 dice: aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Somos ovejas del redil del buen pastor, y como ovejas el Señor nos llama a estar, ¿cierto?, en comunión con otras ovejas. David decía: el Señor es mi pastor, nada me falta. Siempre el Señor hace estas referencias, ¿cierto?, porque Él nos quiere en comunidad. Y el reunirnos aquí es estar en comunidad. El reunirnos aquí nos ayuda para exhortarnos unos a otros, para enseñarnos unos a otros. Y la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Así que esa es la bendición de estar aquí reunidos, porque el Señor promete estar en medio de nosotros. Él promete. Y en Hebreos 10 dice que debemos exhortarnos unos a otros y no dejar de congregarnos. Y la finalidad, ¿cierto?, es poder edificarnos. Y por eso, qué bueno, hermanos, que podemos estar aquí hoy día. A los hermanos que están viéndonos en sus hogares, les invitamos también a ser parte de los cultos presenciales. El Señor promete bendición. El Señor promete hacernos crecer. El Señor promete hacernos madurar en Él cuando estamos en comunidad. Y la iglesia, como dice tu palabra,
Somos conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y en esta mañana te damos gracias por eso, por considerarnos parte de ti, Señor, parte de tu cuerpo. Tú eres la cabeza, Señor, y tu iglesia somos nosotros. Anhelamos tu venida, Señor, y en esta mañana te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tantas gracias porque tú eres el Dios, Señor, tan grande y tan poderoso al que nos inclinamos hoy, Señor. Dejamos toda distracción de lado para poder adorarte solamente a ti, Señor. Tú eres la razón por la cual estamos en este lugar, Señor. Eres la razón de nuestra oración. Tú eres la verdad de nuestra vida, Señor. Y tú eres la vida misma, Señor. Gracias por eso.
y no hay nadie como tú. Te adoramos. Poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Cántala nomás entonces. Salmo 23, por favor. Esta es una alabanza un poco nueva, así que vamos a partir por el coro, si les parece. ¿Tenemos la letra? ¿Sí? Disculpen, chicos. Salmo 23, por favor. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, me guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga.
confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Amén. En la mesa del Señor tenemos un lugar, cada uno de nosotros. Qué hermosa alabanza, que refleja muy bien el sentir del Padre. Quiere que todos vengamos a la mesa. Quiere que todos vengamos a la mesa a compartir con Él. Gracias, Señor, por ese amor inagotable. Gracias, Señor, porque somos parte de tu familia. Queremos adorarte en esta mañana, Señor, y exaltarte. Exaltarte, Señor, por quién eres tú. Tú eres digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Saludar nuevamente a los hermanos que están conectados a través de YouTube. Seguramente ahora son muchos más que delante cuando saludé. Decirles que envíen sus saludos, que escriban ahí en el chat para saber quiénes están conectados y poder saludarles. Contarles, queridos hermanos, que el aforo va a aumentar. Salió hace poquito una resolución, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, donde el aforo va a aumentar. No vamos a dar cifras, pero aumenta considerablemente. Por lo tanto, pueden venir, queridos hermanos, y congregarse y venir acá al templo el día domingo. No se va a solicitar más inscribirse en el formulario porque es probable que vamos a entrar todos acá. Así que venga con confianza, pero sí tiene que traer su pase de movilidad para poder cumplir, ¿cierto?, con los protocolos que nos exige el Ministerio de Salud. Así que los hermanos que están en la casa y que a lo mejor es un trámite para ellos inscribirse, les contamos que ya no va a ser un trámite porque pueden llegar aquí, ¿cierto?, con toda libertad. Y estamos, ¿cierto?, viendo las maneras en que pueda caber más gente. Así que vamos a ver formas, ¿cierto?, para los niños, para que los niños puedan también venir a la iglesia sin ningún problema. Así que eso les quería contar. Y bueno, este mes estamos en el mes de octubre, ¿cierto?, para la iglesia evangélica. Este mes es un mes especial, como fue el mes, ¿cierto?, anterior, que en septiembre celebramos el mes de la Biblia. En octubre celebramos como iglesia la Reforma Protestante. Y fue un hito muy importante en la iglesia cristiana. Y quiero invitarles a ver un video que preparamos para introducir este tema. Pronto vamos a proyectar ahí el video. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial.
En ese entonces Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma Protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es. Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. En tiempos donde pocos están leyendo la Biblia y la confusión reina en la iglesia, queremos ayudar a los cristianos a que conozcan en qué creen, por qué lo creen, cómo vivirlo y cómo compartirlo. Acompáñanos. Bienvenido, pastor. Hola Priscila, ¿cómo estás? Queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor, un abrazo aquí a la distancia y también a nuestros hermanos que nos están, ¿cierto?, sintonizando, viendo en la transmisión vía YouTube. Dios les bendiga. Priscila. Sí, pastor. Qué tremendo mes. Sí, octubre, mes de la Reforma Protestante, pero mes también de la Reforma, pienso yo, del corazón, ¿cierto?, del hombre. De la transformación del corazón. Exacto. Lutero, en su búsqueda, ¿cierto?, personal, de ese Dios que siempre escuchó hablar, en esa búsqueda el Señor se revela de una manera especial a través de su palabra, ¿cierto? Y él entiende la importancia que tiene la palabra del Señor y la incapacidad que tiene el hombre de salvarse a sí mismo. Esa fue la travesía que vivió Lutero. Wow, fueron varios siglos en realidad donde pasaron muchos hitos, ¿verdad?, en la historia de la iglesia. Y este hombre tan desconocido para muchos, Lutero, ¿verdad?, que logró encontrar quizás un punto neurálgico y de revelación de Dios en la palabra de Dios, para poder lograr entender lo que significaba ser hijo de Dios, ¿verdad?, y llegar a la salvación a través de Cristo. Y fue en el entendimiento de la palabra de Dios cuando se pudo abrir para él esa luz de esperanza, de vida y esta transformación que no solamente se produjo en la vida de Lutero, ¿verdad?, y en los reformadores, sino que produjo efectos y un legado hasta el día de hoy. Eso es lo más importante, ¿verdad?, Sí. que hasta el día de hoy. Así es, fue como, si pudiéramos darle un nombre, fue como un avivamiento que se vivió en ese momento. Se fueron dando todo el contexto también para que eso fuera posible, porque en ese momento también la imprenta, ¿cierto?, ayuda mucho para que esto se pudiera difundir, pero lo más importante es cómo ese avivamiento vino a través del hambre en la palabra del Señor. Y tanto que nos hace falta tal vez como iglesia, ¿cierto?, ese avivamiento, que el Señor vuelva nuestros corazones a su palabra para conocerle y para que Él se revele de una manera especial en este tiempo que nos toca vivir, un tiempo tan confuso. Así es. De cuando en cuando Dios
toma su iglesia, ¿cierto? Y genera este mover especial, poderoso, ¿verdad? En diferentes latitudes, ¿ya? Y puede que Chile, nosotros como iglesia, podamos estar a puertas de un avivamiento. ¿Quién lo sabe eso? Solamente Dios. Pero para eso creo que tiene que haber una iglesia también dispuesta a desear ese avivamiento. Creo que en la reforma del siglo XVI hubieron hombres piadosos que buscaban a Dios profundamente, mujeres que buscaban a Dios profundamente, jóvenes, niños que buscaban a Dios profundamente, de tal manera que se preparó como un escenario. Había una iglesia deseosa de cambiar, de ser transformada. Bueno, el corazón más o menos con esa actitud es la que espera Dios de su iglesia para Él vaciar su mover, ¿verdad?, en la historia. Y si nosotros queremos hacer historia, queridos hermanos, querida iglesia, creo que tenemos que comenzar a ver nuestro corazón y comenzar a abrir nuestro corazón para que Dios comience a producir en nosotros. El avivamiento comienza en nosotros mismos, en cada uno de nosotros. Y así nos vamos contagiando, ¿verdad? Hasta que nos unimos y se genera un mover, porque más que un avivamiento puede pasar, pero el mover de Dios puede ser constante, ¿ya? Que puede proyectarse a mucho más tiempo, porque la reforma, más que un avivamiento, es un mover que ha trascendido la historia, ha trascendido fronteras, ha trascendido siglos, que hoy estamos acá todavía, celebrando por esa transformación que Dios provocó allí, por ese mover de Dios, que hoy todavía podemos reunirnos como iglesia, ¿cierto?, bajo principios que nos llevan a encontrarnos con la Escritura, con Cristo y con la gracia, con el Evangelio de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Así es, pastor. ¿Le parece si oramos para que el Señor avive su iglesia? Amén. ¿Cierto? Coloque en la iglesia esa hambre por su palabra, ese volver a las Escrituras, volver a la oración, volver a la búsqueda de Él. Imagínese lo que hizo con una sola persona que se puso en la brecha. Y habían otros hombres más que también tomaron este legado, pero un solo hombre, ¿cierto?, el Señor lo usa para hacer esa transformación en una iglesia que era prácticamente un imperio, ¿cierto? ¿Quién podía ir contra la iglesia católica? Pero el Señor podía, y lo hizo con alguien que se puso en la brecha, ¿cierto? Que pagó el precio. Exactamente, dispuso su corazón. Entendió también. que tenía que pagarse un precio. Así es. Iglesia, ¿qué te parece si oramos al Señor? Pongámonos de pie. No, pongámonos de pie. Vamos a pelear una batalla. Vamos a ponernos y postrarnos a los pies de Cristo en esta hora. Y allí a nuestros hermanos que están en casa, yo les invito también a ponernos a separar este minuto, este tiempo para poder orar al Señor. Vamos a orar para que Dios, ¿cierto?, pueda comenzar a generar un reavivamiento. Algunos dicen por ahí, algunos escritores dicen que la iglesia de hoy, ¿cierto?, sobre todo la iglesia occidental, necesita una reforma, ser reformada de nuevo, porque ha perdido mucho de lo que es la esencia de la reforma del siglo XVI. Entonces, pero debe comenzar en nosotros, ¿cierto?, que la iglesia de hoy se levante, ¿cierto?, y tenga nuevamente ese fuego de Dios, esa visión de Dios, ese amor por Él, esa búsqueda de Él, esa búsqueda de la Escritura, ¿cierto?, para poder, obviamente, así también generar los cambios y transformaciones, tanto culturales, sociales, políticas, que nosotros tanto anhelamos, tanto anhelamos. No hay otra manera, no es por la Constitución ni por toda esa carta magna que se está escribiendo, no van a generarse los cambios en una sociedad. La sociedad cambia cuando cambia el corazón del hombre, y eso lo hace solamente Dios a través de su mover del Espíritu y esa regeneración que hace en el ser humano. Amén. Así que yo te voy a invitar a orar. A ver, hermanos, participemos un poquito. ¿Por qué cosas crees tú que deberíamos orar por la iglesia en referencia a la reforma protestante? ¿Qué nos falta por llegar a ser? Una frase, un concepto, yo quiero recibirlo para orar. ¿Qué hay en el corazón? Pasión por Cristo. Amén, gracias, hermano. Volver a la Escritura, muy bien, volver a la Escritura. ¿Qué más?
compromiso, ¿cierto? Allí con el Señor, consagración con Él. ¿Qué más? Fe de que el Señor sí puede. Fe de que el Señor sí puede levantar a su iglesia en estos tiempos. Amén. Ser humildes de corazón para que así el Señor pueda mostrarse a través de nosotros. Muy bien. Pan de vida. Necesitamos que Dios nos haga, ¿cierto? Traiga ese pan de vida a nuestro corazón. Por los jóvenes, que se levanten los jóvenes, amén, que se levanten. Aquí tenemos representantes de los jóvenes y hay unos atrás en la parte técnica y damos gracias. David levanta su mano también, amén, y hay niños en medio de nosotros, y le damos gracias al Señor porque ellos están aquí también. Vamos a orar, hermanos. Yo les voy a invitar que el Señor nos guíe en esta oración, para que se encuentre el verdadero camino. Tantos caminos que se nos proponen, ¿cierto?, en este mundo, tantos pensamientos, pero que encontremos el único camino, la única verdad y la única vida, que es Cristo. Amén. Señor, te adoramos en esta mañana como iglesia. Te damos muchas gracias porque estamos juntos, unidos, reunidos en torno a tu presencia, en torno a tu palabra. Estamos unidos por la misma fe, por el mismo espíritu, Señor. Padre amado, que tú nos has concedido. Te damos gracias porque tu iglesia ha existido por más de 2000 años. Te damos gracias porque tú eres el que la ha sostenido, aunque ha entrado en tiempos oscuros, Señor, donde el hombre ha querido dominar, controlar, Señor, tu iglesia, pero tú, Señor, la libras de toda cadena, de toda atadura, y Señor, la vuelves al camino, porque tú hiciste una iglesia poderosa, una iglesia que puede transformar la vida de los seres humanos, una iglesia con un mensaje poderoso que puede llegar a las naciones y transformarlas, y es por eso que en esta hora oramos, Señor, para que tú avives a tu iglesia en estos tiempos, así como lo hiciste en antaño, Señor. Nosotros podamos vivir y experimentar un nuevo mover de tu espíritu para transformar no solamente nuestra vida, no solamente nuestra familia, sino que para transformar esta sociedad que cada vez la vemos más lejos de ti. Señor, nosotros como iglesia te pedimos en esta hora que tú puedas avivar el fuego del don del Espíritu que has puesto en nosotros, y te pedimos más pasión por buscarte a ti. Señor, te pedimos, Señor, más consagración. Te pedimos que tú limpies nuestra vida, que tú nos santifiques, que tú nos atraigas con tus lazos de amor y nos pongas, Señor, delante de tu presencia y ministre en nuestro corazón, forje en nuestro carácter, nos hagas humildes, Señor, como Cristo era humilde, y nos hagas, Señor, testigos fieles tuyos, testigos, Señor, hasta dar la vida, morir por ti, por tu causa, por el Evangelio, porque esa es la única verdad que el hombre necesita en estos tiempos. Es la única verdad que nuestra sociedad necesita para ser transformada y cambiada. Gracias, Padre. Yo bendigo las familias que están aquí reunidas en esta hora. Bendigo a los niños en el nombre de Jesús. Bendigo a los jóvenes, Padre, a los matrimonios, a los hermanos más ancianos que nos honran, Señor, al estar con nosotros. Les bendecimos en esta hora. Bendecimos, Señor, los dones, con dones espirituales, con las capacidades para poder seguir sirviéndote en todo lugar y siendo testigo en todo lugar. Padre, bendice a mis hermanos que están en casa. Despierta también en ellos el anhelo en su corazón de poder estar juntos, porque es allí donde tú te manifiestas, es ahí donde tú te derramas con tu presencia, es ahí donde tú, Señor, nos pastoreas cuando estamos juntos, unidos. Es ahí donde tú, Señor, envías bendición, dice tu palabra, y vida eterna. Bendícenos. Gracias, Padre. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos. Levantamos nuestra voz en adoración. Levantamos nuestra voz en gratitud a ti, Señor, en palabras de alabanza, porque tú eres nuestro Dios, eres nuestro Rey, eres ese Rey que pronto viene, eres ese Rey que compró a su iglesia a precio de sangre, eres ese
rey que pelea y que va al frente de su iglesia. Eres ese Dios que allana el camino. Señor, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús para que usted genere un avivamiento nuevo en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. Señor, porque queremos adorarte, queremos estar en tu presencia, queremos estar a tus pies para bendecirte, Señor. Tú eres el merecedor. Tú eres el merecedor de toda gloria y toda honra. Gracias, Señor. Abraza a tus hijos en esta hora. Abrázales, Señor, con tu presencia santa, con tu presencia manifiesta, donde quiera que estén. Señor, abrázales, sopla un nuevo aliento de vida, un nuevo aliento de espíritu en ellos, para reavivar su corazón. Trae descanso a su espíritu, a su corazón. Trae sanidades, Señor, en este tiempo, a tu iglesia, a tus hijos. Trae restauración. Sana, Señor, sana tu iglesia, despiértala, Dios. Trae milagros, Señor, en medio de nosotros. Señor, trae conversiones, que muchos puedan llegar a tu presencia en este tiempo. Muchos puedan anhelar. Muchos, Señor, no se puedan resistir a buscarte. Que muchos, Señor, no se resistan a esa gracia, Padre amado, inconfundible de tu Espíritu. Señor, que tu evangelio corre y sea predicado en los confines de este mundo, pero de manera especial, Señor, que sea predicado de norte a sur, de este a oeste en nuestra nación. Que tu evangelio llegue a las familias de nuestra nación y que haya transformación, cambio. Señor, bendice la convención constitucional allí. Bendice al gobierno. Bendice, Señor, a quienes gobiernan en este tiempo. Bendice las elecciones presidenciales de nuestro país. Bendice a los empresarios. Bendice, Señor, a los profesionales de la salud. Bendice, Señor, a los que trabajan en la agricultura. Bendice, Señor, el comercio de nuestra nación. Padre querido, derrama de tu amor, de tu bendición, esa lluvia de bendiciones que vienen de tu presencia, de tu corazón para nuestra nación, para las familias. Y por sobre todo oramos para que la salvación llegue al corazón de nuestros compatriotas. Lleguen, Señor, y hay un despertar para que vean a Jesús, para que vean a Jesús como su Salvador. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Presencia.
fueron clavadas por mí, heridas que hablan de su inmenso amor. Por eso te llamo mi Cristo, por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Santo Dios,
lo que soy. Siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, gloria te doy. Eres el Rey del universo. Puede tomar su ubicación, queridos hermanos. Dios les bendiga grandemente. Gracias, Chío. Gracias al Ministerio de Alabanza por este tiempo precioso que nos dan para acercarnos a la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo estamos, hermano Sergio? Tanto tiempo que no los veíamos. Qué gusto verle. Hermana Eli, bueno, con ella sí nos hemos encontrado. Eli, allá no me saludan, hermanos. Allá Paulita con Javier, hermana, ¿cierto? Kenny, Armando. Hoy tenemos una linda asistencia hoy día, ¿verdad? Amén. Y así vamos a seguir incorporando, vamos a seguir, ¿cierto? Creciendo, volviendo a este tiempo tan precioso. Ver a Rodrigo también con Martina, me alegra mucho. Dios les bendiga. Ver a Sandra, a Jorge, a Javiera también, ¿cierto? A Sofi, miren, ¿ah? A Matilde, adolescentes, niños, a Claudita, a hermana Gladys. Hoy se me van a quedar algunos afuera, si los nombro a todos. Pero el equipo también, darle muchas gracias a todos estos hermanos que se esfuerzan, disponen su tiempo, su corazón, sus talentos, capacidades para poder estar juntos hoy día. Amén. Bien, queridos hermanos que están en casita, así que no se quede fuera. Usted puede ser parte muy importante y presencial de los cultos. No es lo mismo que verlo por televisión, ¿ah? ¿Cierto? No es lo mismo, no. Parece que aquí hay una atmósfera distinta, ¿verdad? Diferente. El Señor se mueve de una manera muy especial cuando su pueblo se reúne, cuando estamos juntos. Así que les animamos, ahora que se va a abrir un poquito más el aforo, así, muchos hermanos, tenemos muchas más oportunidades de estar juntos. Tampoco vamos a enviar formulario, solamente con su pase de movilidad. Su tercera dosis, ¿quién la tiene aquí ya? A ver, muy bien. Yo el lunes las voy a... Ahí vamos a poner el bracito. No sé, dicen que tiene unos efectos distintos, pero ¿eh? Depende de la edad. Muy bien. Soy con calma, muy bien. Y ahí un poco estresado. Muy bien, queridos hermanos, nos vamos a acercar a la palabra del Señor. Quiero saludar a nuestra querida hermana, no está aquí, pero tiene que estarnos viendo, a nuestra hermana María Luz Montero, que estuvo de cumpleaños, ¿sabían ustedes? Así que le abrazamos a la distancia, ¿verdad? Le aplaudimos nosotros desde acá. Muy bien. También María José, hija de Pía, cumplió, ¿cuánto? 18 años. Josefa. 18 y día cumple, imagínense, queridos hermanos. Bueno, todos pasamos para donde Eduardo después, ahí va a haber tortita para todos los que vinieron presencialmente al culto. Muy bien, hermanos queridos. Ya se me acabaron los torpeos, así que, hermana Elizabeth. Oye, ¿verdad, Sergito? Un abrazo grande. Dios le bendiga. Qué lindo. Ahí salude, por favor, porque salude a todos los hermanos. La semana pasada me parece que lo estuvieron ahí regaloneando. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, queridos hermanos,
hoy este es un mes especial, ¿ah? El mes de octubre es un mes muy especial para el pueblo evangélico, ya todos lo sabemos, ¿verdad? Así como lo decía Priscila adelante, el mes de septiembre también era un mes especial porque celebramos no solamente nuestras fiestas patrias, sino que también, ¿cierto?, el mes de la Biblia, que para nosotros es más importante que las fiestas patrias, porque las fiestas patrias, ¿cierto?, nos hablan de una independencia, ¿cierto?, solamente momentánea, pero la Escritura nos habla de una liberación eterna. Realmente es totalmente diferente, ¿verdad? Y ya hablamos de la Escritura, le dimos el realce, tratamos de usar esos domingos para poder predicar lo importante que es la palabra de Dios para la iglesia y para este mundo. Pero este mes de octubre es un mes también muy especial para la iglesia evangélica, porque celebra el día, no solamente porque celebra el Día Nacional del Pueblo Evangélico. Ustedes se acuerdan que por decreto, ¿cierto?, de Estado se dio un día de feriado, el 31 de octubre, como feriado legal en celebración, reconocimiento a las iglesias evangélicas en Chile. Entonces celebramos el 31, va a caer día domingo, ¿verdad? Y allí vamos a celebrar un feriado legal para el pueblo evangélico. Qué tremendo, ¿eh? Lindo también. Eso hay que reconocerlo. Pero también en este mes de octubre se nos invita a reflexionar sobre nuestra historia cristiana. Ya es importante. Nuestra historia como pueblo protestante, hermanos. Y eso nos remonta obligatoriamente a nuestras raíces de la fe protestante. ¿Ah? Es decir, a la reforma del siglo XVI, algo estuvimos hablando, hubo un videíto por ahí, ¿cierto?, que comenzó a introducirse. Este mes vamos a estar, ¿cierto?, enfocados en poder realzar los valores, los principios y los efectos, el legado que dejó la reforma del siglo XVI. Tengo la curiosidad en mi mente, ¿eh? Voy a detenerme, quiero saber el nombre del joven que está el antepenúltimo joven. Es el que miró para atrás. Es Cristian. Este mes vamos a estar... Ah, Cristian, disculpa. Es que con la mascarilla no te había sacado la foto, como se dice, ¿ya? No te había reconocido. Y decía, miren un joven, qué bien, Cristian, bienvenido. Qué bueno verte. Bueno, voy a comenzar todo de nuevo. No, está bien. Bueno, hermanos, ¿por qué es necesario acercarnos a nuestras raíces? Bueno, en primer lugar, porque vivimos en un tiempo desafiante de la historia. No es cualquier tiempo el que estamos viviendo. Nuestra sociedad, hermano, nuestra nación está enfrentando una guerra. Usted dirá, ¿cómo es eso? Una guerra de ideas, una guerra de valores, de ideologías, de políticas públicas, las cuales quieren gobernar y controlar nuestra nación, nuestra mente, nuestro corazón, nuestras familias. Esa es la guerra que estamos brindando ahora. No son misiles nucleares. Es una guerra de ideas, de principios, de valores, la que se está brindando en este tiempo. Y estas se contraponen, queridos hermanos, absolutamente a la antigua herencia de los valores judeocristianos. ¿Sí o no? Totalmente. Se contraponen. En todas las esferas sociales, nosotros analizamos, en todas las esferas sociales de nuestra sociedad se ha discriminado los principios y valores judeocristianos. Se han denostado. Por ejemplo, lo hemos visto nosotros, ¿cierto? Se están tratando de dejar fuera de nuestra carta fundamental los valores y los principios judeocristianos. Se están tratando de dejar fuera. Pero ellos, hermanos queridos, ignoran que la herencia cristiana y protestante es la esperanza para nuestra nación. Ellos ignoran eso. Ese es el gran problema. Que están dejando fuera de toda esta discusión los valores que sustentan una nación, que sustentan las familias, que sustentan una vida. Nosotros, si miramos la historia nos dice que todas las naciones del mundo que estaban empobrecidas, cuando adoptaron los ideales y valores bíblicos enseñados por los reformadores,
Estas naciones tuvieron una transformación y desarrollo floreciente en todas sus esferas sociales, aún no siendo estas naciones perfectas. Llegaron a ser sociedades libres, justas, compasivas, que el mundo jamás había visto. Porque abrazaron, adoptaron los principios, los valores que los reformadores enseñaban. Fíjense que el autor y estudioso católico romano, Michael Novak, es un historiador, ha escrito ampliamente sobre la influencia de las ideas y valores sobre el desarrollo en las naciones, concluyendo lo siguiente en relación a los países de Norteamérica versus los países de América del Sur. Él dice, por ejemplo, Estados Unidos era una colonia del poder más grande de Europa, era una colonia, simplemente. Estuvo atrapada en la misma pobreza y subdesarrollo que otras naciones. Cuando se fundó, era tan pobre como las colonias de España en América Latina. Estas dos Américas, América del Norte y del Sur, igualmente colonias e igualmente subdesarrolladas, este historiador dice, estaban fundadas sobre dos conceptos de economía y política radicalmente diferentes. Una intentaba recrear la estructura político-económica de la España feudal y mercantilista, y la otra intentaba establecer un nuevo orden bajo los conceptos protestantes. El resultado de los dos grupos fue radicalmente diferente, dice este escritor. Norteamérica terminó mucho más rica y con más libertad que Sudamérica. ¿Por qué? ¿Por qué pasaría eso? Ahí me muestra la Biblia, ¿verdad? La respuesta de Novak es que los principios de la reforma protestante manifestados en la vida político, económica y social y eclesiástico de Norteamérica produjeron un resultado diferente a los valores e ideales de la Iglesia Católica Romana manifestados en Sudamérica. Qué tremendo, ¿eh? La herencia de las ideas, de los valores, de los principios, no solamente en una vida, no solamente en una familia, sino en una nación. Qué fuerte es eso, hermanos. Novak, este historiador, dice, llama a esta fuerza o a este principio la ética protestante. La realidad de estas naciones que describimos aquí, que adoptaron los principios protestantes, hermano, nos revelan que hay un legado profundamente espiritual y cultural que nos dejó la Reforma del siglo XVI. Hay un legado maravilloso. Un legado que nosotros como iglesia necesitamos recordar, necesitamos admirar, necesitamos revivir en la vida, en nuestra vida, en la familia, en nuestra iglesia incluso, y sobre todo en nuestra sociedad. Si queremos ver transformaciones y desarrollo en nuestra nación, necesitamos reavivar ese legado, esos principios, esos valores. Veamos, vamos a ver qué legado nos dejó la Reforma. Un legado espiritual. Yo hoy día hago la introducción, ojo, de todas estas prédicas que vamos a tener durante estos 4 domingos que le vamos a dedicar a ver cómo la Reforma protestante del siglo XVI, ¿cierto?, introdujo un legado positivo en todas las esferas sociales. Son 8 esferas sociales, pero vamos a ver unas 3, 4. Está comunicación, está gobierno, política, por ahí, ¿cierto?, la iglesia. Cómo la Reforma protestante, ¿cierto?, entregó este camino, estos valores, estos principios que le han hecho tanto bien a las naciones. Bueno, en primer lugar,
¿cierto? La Reforma nos dejó un legado espiritual. Hay 3 aspectos claves del legado espiritual de la Reforma. El primero fue el regreso a las Escrituras. El regreso a las Escrituras como fuente única de revelación para los creyentes. La palabra de Dios, queridos hermanos, es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de un creyente. Uno de los pasajes más, ¿cierto?, que más aprecia y que nos da más claridad a este principio, fíjense que es un pasaje que quizás no todos lo ven de esta manera. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 10 y 12. En este pasaje de Hechos 17, 10 y 12, el escritor Lucas elogia a los creyentes de Berea, una pequeña localidad. Pero, ¿cuál fue el motivo de su elogio? El texto, el versículo 10, usted lo puede buscar. El verso 10 dice, y ellos, Pablo y Silas, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Fíjense el concepto que usa. Al encontrarse con estos creyentes de Berea, entraron a la sinagoga y vieron que ese grupito de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si éstas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Este pasaje, hermanos, nos dice que lo que define como más noble a las personas de Berea no era que aceptaran a pie junto lo que les decía una autoridad o alguien con mayor jerarquía, sino el hecho de que contrastaron con la Escritura lo que les decía para ver si efectivamente les decía la verdad o no. ¿Se da cuenta? El ejercicio que hacen estos hombres, estos creyentes. Usaron la Escritura para contrastar los dichos de Pablo, para contrastar lo que Pablo le estaba comunicando, para ver si en realidad lo que Pablo le estaba diciendo era real, era verdadero. Por eso es que en Lucas dice que estos hombres eran nobles. No porque creyeron cualquier cosa, no porque le creyeron a cualquier político, no porque le creyeron, ¿cierto?, a cualquier charlatán. No creyeron a pie junto lo que les decían, porque era alguien con jerarquía o alguien más reconocido, o porque tenía un estatus distinto. No, eran más nobles porque ellos fueron capaces de comparar las ideas, las palabras, los conceptos con la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Hoy usted y yo debemos ser bereanos en este tiempo, porque estamos en una guerra de ideas. Bereanos. Debemos contrastar las ideas, las corrientes filosóficas que hay, los modelos económicos que se presentan, las leyes, la cultura, el modelo de gobierno que nos presentan los candidatos. Tenemos que contrastarlos. La educación yo debo contrastarla con la cultura del reino. Y ver si esos modelos son verdad o no lo son. Porque la Biblia pasa a ser el centro de autoridad. Por eso es que hay un regreso a la Escritura. La Biblia pasa a ser el faro, la que marca. Fíjense que en el tiempo de Lutero o en el tiempo de la Reforma, durante siglos la Iglesia Católica había restringido cada vez más el acceso de los creyentes a la Escritura.
Era un privilegio del clero, de los que estaban arriba en la cúpula. El pueblo no era capaz de leer, no era capaz de interpretar la Escritura. No era capaz de usar la Escritura para contrarrestar, para comparar con las ideas de ese tiempo. Ellos los veían como ignorantes. Por eso es que hay una vuelta a la Escritura. Y la vuelta a la Escritura, hermano, provocó un mover en el pueblo. Fíjense que esta restricción que hacían los católicos de ese tiempo, la Iglesia Católica de ese tiempo, a los creyentes provocó no solo un desconocimiento bíblico, sino un analfabetismo generalizado en el pueblo. Y la reforma hizo que la gente volviera a la Biblia y la leyera. ¡Qué tremendo! Trajo este libro a los que estaban allá abajo. Y no solamente trajo el libro para que lo leyera, sino que hiciera de la Biblia la fuente con la cual se podían contrastar las ideas, la política y los modelos de gobierno y económicos que existían en ese tiempo. ¿Se da cuenta la herramienta que tenemos en nuestras manos? La herramienta que tenemos en nuestras manos. La Escritura, hermano, la palabra escrita de Dios es la autoridad final para todos los asuntos de la fe y de la práctica cristiana, de la vida. Por eso es que necesitamos usarla para ver que todo lo que nos ofrece el mundo que nos rodea tiene que ser contrastado, tiene que pasar, ser colado por la Escritura. La revelación de Dios provee, queridos hermanos, los fundamentos para el conocimiento y la razón humana. Sin una revelación trascendente como lo revela la Escritura, el conocimiento, la historia, la moral, no tendrían sentido en este mundo. Ese fue el primer aspecto del legado espiritual de la Reforma, que llevó al pueblo a regresar a la Escritura. Trajo la Escritura al pueblo para que pudiese ser la herramienta por la cual ellos vivían y contrastaban las mentiras del diablo. Porque al final, si no gobierna Dios una nación, la gobierna el diablo. El segundo aspecto del legado espiritual de la Reforma fue el regreso al Evangelio. La infiltración del mundo pagano en la Iglesia de Cristo, permitido por la Iglesia romana, hizo que la salvación, esto todos lo sabemos, se convirtiera en algo que se ganaba por obras, ¿verdad? Obras que beneficiaban al clero. Eso es lo más curioso. La Reforma, hermanos, trajo de regreso el entendimiento de que la salvación es solo por la fe en Cristo. Es sencillo, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Los reformadores, hermanos, entendieron el mensaje de Efesios, por ejemplo, capítulo 2, versos 8 y 9, el cual dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, es no por obras, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. No es por lo que yo haga, ¿verdad? No es por lo que yo pueda pagar en obra que yo voy a alcanzar la salvación. Entonces los reformadores entendieron que cuando nos acercamos al trono de la gracia de Dios, ¿sabe cómo llegamos todos? Venimos al trono de la gracia con las manos vacías. No hay nada que podamos traer ante Dios para que Él lo reconozca. Todos llegamos igual. Los que tienen mucho, los que tienen poco. Los que viven en el norte de América o los que viven en Sudamérica. Todos llegamos igual ante la cruz. Llegamos con las manos vacías. Nuestra salvación es en Cristo y en su obra acabada en la cruz. No en nuestras obras, no por nuestras obras. No por lo que tú hagas, por tus esfuerzos, etcétera. Por tu piedad. Esos son
obras que uno hace después que ejerce fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor nos lleva por la fe a cumplir su palabra, a obedecer, a amar al prójimo, a la compasión, etc. Esto, querido hermano, este concepto está en oposición a los sistemas de creencia que dicen que los sacramentos salvan, las penitencias salvan, las buenas intenciones salvan, las buenas obras salvan. Esto de que llegamos con las manos vacías y que es por gracia nuestra salvación, contradice todos estos conceptos que hoy, fíjense, en el siglo XXI, todavía están en el corazón de la Iglesia Católica y de sus feligreses. Lamentablemente. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo nomás. Basado en la vida de Cristo, en su muerte, en su resurrección. Ahí se basa nuestra salvación. La salvación no solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo toda posibilidad, hermano, que nuestras obras puedan contribuir en algo. Y aún estando ya como creyentes, no hay mérito, no hay obra que pueda ganar el favor de Dios. Romanos 3:28 dice, concluimos esto, dice Pablo, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así concluye Pablo eso. Y el tercer aspecto del legado espiritual de la Reforma fue el regreso a Cristo. Hermanos, para la Iglesia Católica de ese tiempo, del tiempo de la Reforma, Cristo no era el único mediador entre Dios y los hombres. Estaba el Papa, cada uno de los personajes del santoral, y estaba la Iglesia misma. Eran las mediadoras. Cristo no era suficiente. Había que ayudarle, había que poner otros elementos para que la gente pueda, ¿cierto?, encontrar esa llegada al Señor. La Reforma hizo que la predicación y la vida de la Iglesia estuvieran solamente centradas en Cristo. Porque la piedra angular de nuestra salvación, la fuente de nuestra reconciliación con Dios, es solo Cristo. Juan capítulo 14, Jesús mismo establece clara y absolutamente esta verdad. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. ¿Se da cuenta cómo Jesucristo viene a ser un excluyente de todos los demás caminos, de todas las demás religiones, de todos los esfuerzos humanos? Él es el único. Él es el único camino. Él es el único que puede llevarnos al Padre. Esta es una afirmación, queridos hermanos, absoluta, que va en contra de todas las afirmaciones de otras religiones, de todas las formas de relativismo que existan. Jesús no es uno de muchos caminos. Es el medio de Dios para salvar al hombre, en contraposición a otros intentos religiosos o otras filosofías, tales como aquellas expuestas, ¿cierto?, en el hinduismo, en el animismo, en el budismo, etc. Esta verdad también, queridos hermanos, de que Cristo es el único camino, exclusivo camino para llegar a Dios, contrasta con cualquier añadidura a Cristo. Por ejemplo, algunos dicen, Cristo, pero algo más. Cristo y el César antiguamente. Cristo y el Estado. Cristo y Mamón, el dios de la riqueza, el dios del dinero. Acordémonos, hermanos, que el emperador César no quemó a los cristianos en las estacas porque ellos adoraban a Cristo,
sino porque ellos rehusaron adorar a César. Por eso los quemó. Hermanos queridos, escoger a Cristo y tenerlo como el centro de nuestra salvación es rechazar todo lo demás. Todo lo demás. Yo creo que hoy en las iglesias de Occidente está la tentación, o mejor dicho, ya está la realidad en la iglesia, que es adorar a Cristo y quizás a la prosperidad económica y material. Si nosotros vemos en Latinoamérica, está impulsado por el materialismo. Creo que en la iglesia, ¿cierto?, occidental está esta tendencia, es seguir a Cristo y los placeres. No los puedo abandonar. Queremos ser cristianos solo cuando nos conviene, cuando tengo un beneficio de ello. Queremos ser seguidores de Cristo mientras no nos demande sacrificar mi comodidad. Queremos ser seguidores de Cristo mientras Él no toque mi estilo de vida placentera que llevo. Queremos seguir a Cristo mientras Él no me toque el materialismo o el hedonismo que estoy siguiendo, o el egoísmo, ¿verdad? Tantojismo. Queremos seguirlo, pero mientras no nos toque y no tengamos que sacrificar algo que tenemos adheridos a nosotros. Por ejemplo, en estos tiempos ya no queremos pagar el precio de salir de la comodidad de la casa. No es así. No queremos pagar el precio de reunirnos con nuestros hermanos, porque nos es más cómodo quedarnos detrás de un televisor, en el sofá, en la cama incluso. Porque hoy en día estamos con esta modalidad híbrida, ¿verdad? Pero no es que no tengamos la posibilidad de venir, sino es porque nos está siendo más cómodos quedarnos. Qué complejo es eso, ¿eh? O sea, yo quiero seguir a Cristo, pero mientras no me toque mi comodidad. Bueno, queridos hermanos, también la reforma del siglo XVI nos regala un maravilloso legado cultural. Vimos un poquito el legado espiritual, pero también nos regala un maravilloso legado cultural. Y es muy lógico que nos regale un maravilloso legado cultural, porque al cambiar la espiritualidad de una sociedad, su cultura se ve afectada. Pero cuando cambia su espiritualidad, cuando cambia su mente, cuando cambia su corazón, entonces su cultura cambia. Por eso es que la Reforma generó tantas transformaciones, porque cambió el corazón, la mente de las personas, de las familias, de los padres, de las esposas, de los hijos. Nuestra cultura, lo que hacemos es moldeado por nuestra cosmovisión teológica o bíblica que tengamos. Es moldeada por lo que creemos, aunque a veces no seamos conscientes de aquello. Pero nuestra cultura, lo que hacemos es moldeado por lo que creemos. Si usted comienza a creer los principios de la palabra de Dios, acuérdese que culturalmente van a haber patrones que van a cambiar en su vida, en su familia y en su entorno. Porque las cosas ya no las va a hacer bajo un prisma materialista, hedonista, ¿verdad? Sino la va a hacer bajo los valores
cristianos, de la palabra, del reino. Y eso va a embellecer su entorno, su cultura. La reforma del siglo XVI, hermanos, produjo en el pueblo un profundo deseo decidido y ferviente y entusiasta de regresar a la cosmovisión bíblica de todas las cosas. Una cosmovisión diferente a la que presentaba el catolicismo romano de ese tiempo. Entonces la reforma impulsa una nueva cultura, una nueva manera de ver la vida. Creó una nueva visión del trabajo, por ejemplo. Creó una nueva visión de las finanzas, de los bienes materiales, del servicio público. Creó una nueva visión de la educación, de la ciencia, de la política, de la beneficencia, del papel de la mujer e incluso una nueva visión de las artes. Y algunos de estos temas que yo le mencioné aquí se predicarán los próximos domingos de este mes de octubre. Veremos en estos siguientes domingos el legado maravilloso que nos dejó la reforma del siglo XVI en las diferentes esferas sociales. Imagínese hablar desde esa perspectiva, de la perspectiva de la reforma, de los valores cristianos, sobre la política, o hablar sobre la economía, sobre el trabajo, que hoy en día hay falta de mano de obra, hay mucho trabajo, pero la gente no quiere trabajar. ¿Qué está pasando? ¿Cómo entendemos el trabajo? El trabajo no es para subsistir, el trabajo dignifica al hombre. Pero ¿cómo lo vio la reforma? ¿Cómo lo sacó a la luz? ¿Cómo generó ese cambio cultural de ese tiempo? Porque antes los que trabajaban eran los que de alguna forma estaban castigados por Dios. Bueno, vamos a ver eso en los próximos domingos. Para concluir, hermanos, quiero hacerlo con una cita del historiador Atkinson. Él escribe lo siguiente: todo lo que Lutero y los precursores de la Reforma hicieron, dice este escritor, simplemente fue devolver el Evangelio a los hombres. Después de arrancar, ¿cierto?, las corrupciones y los complementos que la Iglesia añadió, dice este escritor, no hicieron ninguna innovación, pero lo transformaron todo, hermanos. Lo transformaron todo. La reforma del siglo XVI nos ha dejado un legado profundamente espiritual y cultural, el cual necesitamos nosotros como iglesia y como hijos de Dios, como creyentes, recordar, admirar y revivir, hermanos. Necesitamos que volver a esos principios. Necesitamos revivirlos si queremos ver transformación en nosotros y desarrollo en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra nación. No pongamos la esperanza en lo que se está escribiendo. La esperanza está puesta en aquellos que viven estos principios, porque estos son los que van a transformar la sociedad. Y quiero que de alguna forma reflexionemos de manera personal, hermanos. Yo te voy a hacer una pregunta quizás. ¿Qué principio de los que hemos visto acá, del legado de la reforma, usted necesita? ¿Necesita clarificar? ¿Necesita reforzar? ¿O necesita aplicar a su vida? ¿Cuáles de estos principios? Aquí vimos 3, pero que son la esencia, hermanos, de la transformación que puede haber en tu vida. Volver a la Escritura, comenzar a vivir por ella, comenzar a usar la Escritura para cotejar lo que está a tu alrededor. O necesitas volver a la gracia de Cristo. Te has visto alejado de ella.
necesitas volver a ser perdonado. O no tienes claridad en la salvación. ¿Qué pasa si hoy te mueres? ¿Estás confiando en lo bueno que eres? ¿O estás confiando en la obra de Cristo en la cruz? ¿Qué pasa con Cristo? ¿Cuál es el lugar que tiene Cristo en tu vida? Él es la máxima autoridad, la prioridad que mueve tu corazón, que mueve tus acciones, que mueven tus negocios, que mueve tu vida cotidiana. Él es la persona que mueve. ¿O es Cristo y algo más? Ese algo más que no puedes dejar para darle la prioridad plena a Él. Yo te invito a reflexionar, porque estos son los principios de la Reforma y son principios que hoy pueden a nosotros transformar. Hoy nos pueden transformar. Si nosotros los adoptamos, los vivimos, si nos desafiamos a caminar por ellos, como creyentes, como familia, como iglesia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar un minuto. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por su palabra. Yo te voy a invitar a que puedas allí inclinar tu rostro un minuto. Señor, queremos agradecerte en este tiempo por estar delante de tu presencia, por tu palabra, Señor, que se ha abierto para nosotros una vez más. Yo te doy gracias por mis hermanos presentes, por los que se quedaron en casa también. Y te ruego, Señor, que tú nos impulses. Te ruego, Señor, que tú puedas revelar, que puedas traer a nuestra mente y a nuestro corazón estos principios maravillosos, esta herencia, este legado maravilloso de la Reforma. Que nos motiven, que nos levanten, Señor. Que nos estimulen a la fe, a buscarte, a ponerte como el centro de nuestra vida. A volver a la Escritura para usarla no solamente para nutrirnos, sino para acotejar, Señor, todo lo que hay a nuestro alrededor. Señor, bendice a tu iglesia en estos tiempos. Como orábamos delante, reaviva, Señor, ese llamado. Reaviva, Señor, ese fuego, ese don. Reaviva, Padre amado, a tu iglesia en estos tiempos. Y haz que tu obra prevalezca. La transformación, los cambios que deben haber en nosotros, en nuestra familia, en la sociedad. Señor, tu iglesia los impulse. Muestre tu reino. Muestre, Señor, que estos principios son efectivos para vivir una vida plena contigo. Padre, gracias te damos. Bendícenos en este tiempo, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, queridos hermanos. Bendiga.
Amén. Nuestro Dios es todopoderoso. Me alegra mucho de que estén tan animados, queridos hermanos. Espero que nos veamos la próxima semana. Están todos cordialmente invitados, nuestros hermanos en la casa, pero antes quisiera recordarles que a los hermanos que están acá, que pueden dejar sus ofrendas allá. Al final hay algo preparado para recibir las ofrendas. Y también contarles que ayer las mujeres nos reunimos por primera vez después de 1 año y medio. Participaron hartas hermanas, así que muy contentas. Estuvimos ayer reunidas en torno a la palabra del Señor. Y bueno, ellas pueden seguir reuniéndose en los días que están establecidos. También contarles, queridos hermanos, que la Iglesia Niños sigue funcionando, ha funcionado todo este tiempo online y ahora lo va a hacer el día sábado a las 11 de la mañana de forma híbrida también. Acá en el templo se van a reunir los que quieran venir, ¿cierto? Y también se va a transmitir la reunión para los niños que se queden en sus casas. Hay aforo, ¿cierto? Ahí para todos, porque tenemos espacio, así que hermanos, traigan a sus niños. Y contarles también que el team vuelve a la presencialidad, así que también es una linda noticia porque ellos estaban ansiosos esperando este momento. Así que esta semana comienzan los talleres, se pueden colocar en contacto con Pía, ¿cierto? Y con nuestra hermana Elizabeth Bornán también. Así que cordialmente invitados. Eso, hermanos queridos, un abrazo a cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga esta semana, que tengan una hermosa semana. Vamos a orar para entregarle este tiempo al Señor. Gracias, Padre Santo, en esta mañana te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por poder reunirnos. Gracias por las alabanzas, Señor. Queremos honrarte siempre en nuestra vida como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor. Y gracias por los hermanos también que han estado conectados a través, Señor, de YouTube. Bendice sus vidas, bendice a nuestros hermanos que han cumplido años, nuestra hermana María Luz, Señor, a Josefa, Padre. Gracias por la vida de ella, Señor. Bendíceles en todo sus labores, Señor, en su vida. Rodéalas, Padre, y guárdales, Señor. Dejamos todo este tiempo en tus manos, Señor, y recíbelo como una ofrenda grata delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar. Cristo, tu luz no avergüenza, tu luz nunca condena, solo muestra tu gloria. Esta generación se expone a tu luz y cada nación responde a tu voz. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Oh, 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 oh.
se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Que tenga buena semana, iglesia. Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Temuco Poniente presentó su culto dominical familiar. Les esperamos en una próxima oportunidad a través de Zoom o YouTube. Dios les bendiga.